En lo alto de las remotas montañas Zagros de Irán, se está llevando a cabo un proyecto que casi nadie ha visto. No hay imágenes oficiales, ni actualizaciones regulares, solo fragmentos de información que apuntan a algo extraordinario. Desde 2013 Irán ha estado construyendo en silencio lo que podría convertirse en la presa más alta del mundo, superando incluso a las enormes presas chinas que ostentan el récord. Pero ¿por qué un proyecto de esta magnitud se está construyendo casi en total secreto? ¿Y cómo ha continuado a pesar de las sanciones, la presión económica y las tensiones regionales? Esta mega represa es conocida como la represa Bakhtiar. Oculta detrás de capas de aislamiento y control, es uno de los megaproyectos más ambiciosos del mundo que se desarrolla en silencio. Los orígenes de la represa Bakhtiar se remontan a una época en la que Irán expandía rápidamente su infraestructura para satisfacer la creciente demanda de energía y agua. A finales de la década de los 90, el país enfrentaba un doble desafío. Por un lado, el consumo de electricidad aumentaba considerablemente debido al crecimiento de la población y al desarrollo industrial. Por otro lado, la gestión del agua se volvía cada vez más crítica, especialmente en un país propenso a las sequías y a la distribución desigual de las lluvias. La energía hidroeléctrica surgió como una solución estratégica. Irán ya había construido varias presas importantes, incluyendo la presa Dez, que se convirtió en una piedra angular de sus sistemas de energía y gestión del agua. Sin embargo, estas estructuras existentes enfrentaban una amenaza a largo plazo: la acumulación de sedimentos. Los ríos en las montañas Zagros transportan grandes volúmenes de sedimentos, lo que reduce gradualmente la capacidad de almacenamiento y la eficiencia de las presas aguas abajo. La presa Bakhtiar fue concebida como una solución a múltiples problemas al mismo tiempo. Los estudios de factibilidad realizados entre 1996 y 2000 identificaron un cañón estrecho a lo largo del río Bakhtiar como un sitio ideal para una enorme presa de arco. Ubicada aguas arriba de la presa Dez, la nueva estructura funcionaría como una trampa de sedimentos, protegiendo la infraestructura aguas abajo mientras genera cantidades significativas de electricidad. Inicialmente, Irán buscó apoyo técnico internacional para llevar a cabo el proyecto. Un contrato importante fue otorgado a una empresa china, Sinohydro, a mediados de la década de 2000. Sin embargo, las tensiones geopolíticas y las sanciones complicaron el acuerdo. Y para 2012, Irán rechazó el contrato chino, poniendo fin a la participación de China. El proyecto fue entonces asumido por el brazo de ingeniería de la Guardia Revolucionaria, la constructora Qatam Al-Anbiya, marcando un cambio decisivo hacia el control interno y la autosuficiencia en la ejecución. Antes de continuar, no olvides hacer clic en el botón de suscribirte y darle like a este video, ya que es la mejor manera de apoyar este canal. En esencia, la presa Bakhtiar se define por su escala. Se planea que alcance aproximadamente 325 metros sobre el lecho del río, y está diseñada para superar la presa Jinping 1 de China, que actualmente mide 305 metros. Si se completa como se ha planeado, se convertiría en la presa más alta del mundo, estableciendo un nuevo referente en la ingeniería de presas. La presa se extenderá aproximadamente 434 metros de un lado a otro de un cañón estrecho en las montañas Zagros. Su embalse contendrá alrededor de 4.8 mil millones de metros cúbicos de agua, extendiéndose casi 60 kilómetros con una superficie de aproximadamente 59 kilómetros cuadrados. Esto resalta tanto la magnitud del proyecto como su impacto en los sistemas hídricos regionales. En términos de energía, la presa está diseñada para generar 1.500 megavatios a través de 6 turbinas Francis de 250 megavatios cada una, produciendo un estimado de 3.000 millones de kilovatios. Hora anualmente es suficiente para abastecer aproximadamente de 250.000 a 300.000 hogares durante todo un año. Esto la convertiría en un aporte importante a la capacidad hidroeléctrica de Irán. La estructura utilizará un diseño de arco de doble curvatura, adecuado para valles estrechos donde la presión puede transferirse a las formaciones rocosas circundantes. Esto reduce la necesidad de grandes volúmenes de concreto, mientras mantiene la resistencia. El proyecto también incluye una casa de máquinas subterránea, que alberga turbinas dentro de la montaña para mejorar la protección y reducir el impacto en la superficie. El agua fluirá a través de túneles de alta presión, descendiendo casi 289 metros desde el embalse hasta las turbinas. Esta caída vertical crea una presión inmensa, lo que permite que la presa genere electricidad de manera más eficiente. En general, la presa Bakhtiar
combina una escala extrema con un diseño de ingeniería avanzado. Construir una estructura de esta magnitud en una de las regiones más escarpadas de Irán presenta grandes desafíos. Las montañas Zagros presentan un terreno empinado, accesibilidad limitada y una geología compleja, lo que requiere un trabajo preliminar extenso para crear caminos de acceso, rutas de transporte e instalaciones para los trabajadores antes de que pudiera comenzar la construcción. Un paso crucial al principio fue desviar el río. Para la presa Bakhtiar, esto implicó excavar 2 túneles grandes, cada uno de más de 1 kilómetro de largo, para desviar el río y permitir trabajar en la cimentación en condiciones secas. Estas operaciones de excavación de túneles requieren alta precisión, especialmente en roca dura y zonas sísmicamente activas. El riesgo sísmico sigue siendo una preocupación constante, ya que la región de Zagros se encuentra en la frontera de colisión entre la placa arábiga y la placa euroasiática. Los ingenieros deben diseñar la presa para resistir terremotos, teniendo en cuenta el movimiento del suelo y la presión extrema del embalse. Para una estructura de esta altura, las fuerzas involucradas son inmensas. La logística de materiales añade otra capa de dificultad. Se deben producir y colocar grandes volúmenes de concreto de alta calidad con precisión, lo que a menudo requiere instalaciones en el sitio en un entorno remoto para garantizar un suministro constante. A pesar de estos esfuerzos, el progreso ha sido notablemente lento y opaco. Más de una década después de que comenzó la construcción, hay poca información disponible públicamente sobre cuánto ha avanzado el proyecto. A diferencia de muchos otros megaproyectos, que cuentan con actualizaciones regulares y documentación visual, Bakhtiar permanece en gran medida oculto a la vista. Imágenes y reportes no oficiales ocasionales sugieren que el trabajo ha continuado por fases, pero el estado general sigue siendo incierto. Las dimensiones financieras y políticas de la presa Bakhtiar son tan complejas como su ingeniería. El costo del proyecto se cita ampliamente en alrededor de $2.000 millones, según estimaciones iniciales, pero con los retrasos, la inflación y las sanciones, el costo real hoy probablemente sea mucho más alto, posiblemente superando los $5.000 millones. Las cifras precisas siguen siendo poco claras debido a la limitada transparencia. El cronograma del proyecto refleja una ambición interrumpida por presiones externas. Después de los estudios de viabilidad a finales de los años 90, el proyecto pasó a las fases de planificación y contratación a principios de los años 2000. Se firmó un acuerdo importante con un contratista chino en 2007, lo que generó esperanzas de un progreso rápido. Sin embargo, para 2012 factores geopolíticos llevaron al retiro de la participación extranjera. La construcción comenzó oficialmente en 2013 bajo liderazgo nacional, principalmente a través de entidades vinculadas al CGRI. Este cambio marcó un punto de inflexión, ya que el proyecto se volvió más protegido del escrutinio internacional, pero también más limitado en cuanto al acceso a tecnología avanzada y financiamiento externo. Originalmente se esperaba que se completara en una década, apuntando a principios de la década de 2020, pero el proyecto no cumplió con ese plazo. Hasta 2026 sigue sin terminar, y no hay una fecha de finalización confirmada, y la falta de actualizaciones oficiales ha alimentado la especulación sobre retrasos, desafíos de financiamiento y posibles rediseños. Las sanciones han jugado un papel importante, restringiendo el financiamiento, el acceso a tecnología y la colaboración internacional. Como resultado, el progreso probablemente ha sido irregular, marcado por periodos de actividad seguidos de desaceleraciones. Como muchos proyectos de infraestructura a gran escala, la presa Bakhtiar ha enfrentado críticas significativas, especialmente en torno a los impactos ambientales. La creación de un enorme embalse alterará los ecosistemas, inundará tierras y perturbará el flujo del río, un tema especialmente delicado en una región con escasez de agua. Aunque el proyecto es en gran parte nacional, también ha llamado la atención de países río abajo como Irak, que dependen de sistemas fluviales compartidos. También existen preocupaciones sobre la sedimentación y la sostenibilidad a largo plazo. Aunque la presa está diseñada para atrapar sedimentos y proteger la infraestructura río abajo, manejar la acumulación dentro del embalse sigue siendo un desafío. Con el tiempo, esto podría reducir la capacidad de almacenamiento y la eficiencia. Los impactos sociales agregan otra capa de preocupación. Los grandes embalses a menudo requieren la reubicación de comunidades, lo que interrumpe los medios de vida y el patrimonio cultural. Aunque los detalles específicos para Bakhtiar siguen siendo limitados, estos efectos son comunes en proyectos de esta magnitud.
La participación de la Guardia Revolucionaria Islámica ha generado aún más escrutinio, con preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas debido a la limitada información pública y supervisión. Finalmente, la viabilidad económica sigue siendo una cuestión clave. Con el aumento de los costos y la extensión de los plazos, algunos se preguntan si el proyecto generará suficientes beneficios, especialmente considerando los desafíos económicos más amplios de Irán. A pesar de estos desafíos, los beneficios potenciales de la presa Bakhtiar son significativos. El proyecto representa una adición importante a la capacidad de energía renovable de Irán, con una producción planificada de 1.500 megavatios. Esto podría reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la seguridad energética. Su ubicación aguas arriba de la presa DES le da una importancia estratégica en la gestión de sedimentos. Al atrapar sedimentos antes de que lleguen a los embalses aguas abajo, Bakhtiar podría extender la vida útil y la eficiencia de la infraestructura existente. La gestión del agua es otra ventaja clave. El embalse puede regular el flujo del río, reduciendo los riesgos de inundación durante lluvias intensas y asegurando un suministro de agua más estable para el riego durante los períodos secos. En un país que enfrenta un estrés hídrico creciente, esto es especialmente valioso. El proyecto también ofrece beneficios económicos más amplios. El desarrollo de infraestructura en una región remota puede apoyar las economías locales, crear empleos y mejorar la conectividad, contribuyendo al desarrollo regional a largo plazo. El futuro de la presa Bakhtiar sigue siendo incierto. Más de una década después de que comenzó la construcción, todavía está incompleta y hay información limitada sobre su progreso. Si se termina, se convertiría en la presa más alta del mundo, demostrando la capacidad de Irán para realizar megaproyectos complejos a pesar de las restricciones externas. Y al mismo tiempo brindaría grandes beneficios en energía, gestión del agua y resiliencia de la infraestructura. Sin embargo, los retrasos continuos, los plazos poco claros y la transparencia limitada generan dudas sobre su viabilidad. En muchos sentidos, el proyecto refleja una narrativa más amplia de ambición, escala y secretismo, simbolizando un impulso hacia la autosuficiencia en medio del aislamiento. Ya sea que se complete o no, la presa Bakhtiar sigue siendo uno de los megaproyectos más intrigantes y seguidos de cerca del mundo.